Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan precioso que tú nos has regalado, Señor, por el comienzo de una nueva semana, Señor, una nueva oportunidad, Señor. Como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada día, Padre. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre. Y gracias por tu palabra, Señor, que es un bálsamo que refresca nuestras vidas, ordena nuestras vidas, Señor, nos da dirección, Padre amado, nos forma, Señor, desarrolla nuestro carácter, Padre amado, y renueva nuestro entendimiento, Padre Santo. Pedimos en esta mañana que tú bendigas cada vida que habrá de conectarse, Señor, porque estamos aquí presentes, Padre amado, durante este servicio, Padre amado, durante la exposición de este mensaje, Padre amado. Pedimos que tú bendigas nuestras vidas, Padre Santo, que tú nos impartas, Padre amado, dirección, Señor, nos des paz, consuelo, Señor, y nos lleves al propósito, Padre amado, por el cual hemos sido creados, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, te honramos, te glorificamos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este domingo de reflexión. Hoy, 22 de marzo del año 2026, este es el pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera de Cristo Rey International Ministries, aquí en Poinciana, la ciudad de Poinciana, la cual se encuentra en el condado de Osceola County, junto a la ciudad de Kissimmee, en la Florida Central. Hoy vamos a terminar esta serie que hemos llamado Menos ruido, más verdad. En esta séptima parte vamos a hablar de regresando al centro en una cultura que vive distraída. Qué fácil es distraernos, qué fácil es desenfocarnos, qué fácil es alejarnos de ese centro. Bien fácil. Durante estas últimas 3 semanas, prácticamente todo el mes de marzo, en nuestros servicios y estudios hemos estado recorriendo juntos una verdad que puede sonar incómoda para muchos, pero que es necesaria. Hemos dicho y repetido muchas veces ya que vivimos en la era del ruido. Estamos expuestos al ruido informativo, excesos de datos, de noticias, de opiniones y de contenido que saturan constantemente nuestra mente. Mucha información sin filtro, lo cual hemos dicho que produce confusión y nos hace difícil que podamos nosotros distinguir entre lo verdadero y lo que es verdaderamente importante. Estamos expuestos a ruido emocional. Esas emociones intensas o constantes, tales como la ansiedad, el enojo, el temor, el rechazo, que nublan nuestra claridad, o sea, nuestra capacidad de poder ver, entender y discernir la realidad de manera correcta, sin confusión, sin engaño o distorsión. Porque cuando nuestro interior está agitado, reaccionamos más de lo que nosotros podemos discernir. Estamos expuestos a ruido espiritual, voces, influencias o actividades del diario vivir que nos distraen de nuestra comunión con Dios. Puede ser activismo sin intimidad, o sea, estar envueltos en ministerios y en actividades eclesiásticas y bien alejados de nuestra comunión con Dios. Puede ser religiosidad sin relación o distracciones que opacan o peor aún, apagan nuestra sensibilidad espiritual. Ese ruido, sea informativo, sea emocional o sea espiritual, llena nuestro interior, reduce nuestra claridad y debilita nuestro discernimiento si no se filtra con intención. Cuando yo hablo de claridad, estoy hablando de esa capacidad de tener nuestra mente y nuestro espíritu en un estado donde podemos ver, podemos entender y podemos responder correctamente.
Esto es, ver con precisión. O sea, distinguir entre lo urgente y lo importante, entre la verdad y el ruido, porque no todo lo que aparece o encontramos en nuestra vida tienen relevancia. Claridad implica entender con discernimiento, o sea, interpretar lo que ocurre desde la perspectiva de Dios, no necesariamente desde nuestras emociones, las presiones que estamos viviendo o la información suelta que encontramos por todo lugar. Claridad implica responder con intención. Es actuar con propósito y dominio propio en vez de reaccionar por impulso o por confusión. En resumen, claridad es una mente ordenada y un corazón alineado que nos permiten percibir la realidad con la verdad de Dios y tomar decisiones firmes y conscientes. Y como yo dije, todo este ruido llena nuestro interior, reduce nuestra claridad y debilita nuestro discernimiento si no podemos filtrarlo con determinación. Porque el problema no es solo lo que escuchamos, sino lo que ya prácticamente no podemos escuchar. Estamos como sordos espiritualmente. Dios dispuesto a hablar o hablando, pero nosotros distraídos, confundidos y sin escuchar nada. Porque cuando el ruido aumenta, la verdad no desaparece. Dios sigue hablando. Dios sigue llamando. Pero la verdad, lamentablemente, se diluye. Y en esta preciosa mañana de primavera, cerramos esta serie con una invitación clara de parte de Dios a no desconectarnos del mundo, sino volver al centro. Dios no desea, Dios no quiere que nosotros nos desconectemos del mundo, pero sí desea que volvamos al centro. Y pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Volver al centro es una expresión que significa regresar a lo esencial, a lo que realmente nos da sentido, dirección y estabilidad en la vida. Desde una perspectiva bíblica, significa volver a poner a Dios en el lugar principal de nuestro corazón, de nuestra mente, donde muchas veces otras cosas han tomado prioridad. Volver al centro es volver a la prioridad correcta. Es reconocer que muchas veces lo urgente desplaza lo importante. Nuestro trabajo, nuestros problemas, incluso hasta nuestras actividades religiosas, un ministerio que está ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios. Jesús lo expresó de la siguiente manera en Mateo 6:33, cuando dijo: buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, que a lo demás viene por añadidura. Entonces, volver al centro es preguntarse: ¿qué es lo que está gobernando realmente mi vida? Pregúntese. Piensa en eso. Medita en eso. ¿Qué es lo que verdaderamente está ocupando el centro de mi vida? Lo que realmente está gobernando mi vida. Volver al centro es volver a la relación, no solo a la actividad. No significa hacer más cosas para Dios, sino volver a caminar con Dios. Porque la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 hacía muchas cosas bien. Tenían ministerios, hacían de cuanta cosa para Dios. Pero al final lo que Dios le dijo fue: pero te has olvidado de algo. Te has olvidado de su primer amor. Eso nos enseña que podemos estar ocupados en lo espiritual y aún así estar lejos del centro. De modo que volver al centro es volver a la comunión,
a la dependencia y a la sensibilidad espiritual. Volver al centro es realinearse internamente, interiormente, en nuestro interior. Cuando Dios vuelve a ser el centro de nuestra mente, se ordena, nuestra mente se ordena, nuestras emociones se estabilizan y nuestras decisiones se clarifican. Podemos tomar decisiones claras, inteligentes. Estamos bien definidos. Es como una brújula que de momento perdió la orientación y vuelve a apuntar al norte. En simples palabras, amado, volver al centro es volver a Cristo para que Él sea el fundamento, la referencia y la dirección de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar, cómo podemos saber que una persona se ha salido del centro sin darse cuenta? ¿Cómo yo mismo me puedo evaluar y poder identificar, discernir que me he salido del centro? Cuando la paz depende de las circunstancias y no de Dios. Cuando la actividad espiritual reemplaza la comunión con Dios. Estamos tan y tan envueltos en ministerios, en actividades, y no tenemos tiempo ni para decir gracias, Padre, por este día. Cuando la ansiedad es más frecuente que la confianza en Dios, la confianza en su palabra, en las promesas de Dios, la confianza y dependencia en el Espíritu Santo, la confianza en la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo. Cuando se pierde la claridad moral y espiritual, cuando Cristo deja de ser la referencia diaria y solo se vuelve en un concepto. Cuando eso sucede, hemos perdido el centro. O sea, usted sabe que ha salido del centro cuando algo más que la verdad comienza a ocupar el lugar que solo Dios debe tener en su corazón. Ahora, ¿qué es la verdad? Hemos mencionado ya la verdad. Obviamente, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando en términos bíblicos. La verdad no es información, amado, es relación. Jesús dijo en Juan 8, 31 al 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire qué palabra poderosa esa. Jesús no dijo si acumulan información o si siguen determinadas tendencias o creencias. No, Él dijo si permanecemos en su verdad. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica, la verdad de la que habla Jesús, no es información pasajera. Es una realidad transformadora. No se consume rápidamente. No es como un contenido que se escucha y después se olvida. La verdad requiere tiempo, meditación y disposición del corazón para que transforme la mente y el corazón. Por eso leer la Biblia, como dicen muchos, así como el papagayo, de nada sirve. Usted tiene que meditar en ella. Dios nos dio la cabeza no solamente para que la peinemos. Nos dio los ojos, nos dio la mente para usarla. El Espíritu Santo no va a darte a hacer lo que no. Hay gente que se cree que el Espíritu Santo va a hacer todo por nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer que el Espíritu no las va a hacer por nosotros. Y una de ellas es estudiar la palabra, prepararnos. Él nos podrá en un momento dado como cogernos y comenzar a hablar y ministrar por nosotros, pero hay cosas que nosotros las tenemos que hacer, amados. Porque la verdad no se consume rápidamente.
Se requiere tiempo, meditación y disposición de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se transforme nuestra mente y se transforme nuestro corazón. La verdad se habita. La verdad se vuelve en un lugar donde vivimos, o sea, se convierte en un espacio interior donde nosotros podemos pensar, podemos decidir y podemos descansar. Moldea nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir, reaccionar. Es por eso que no es para visitarla ocasionalmente, sino para convertirla en nuestro estilo de vida, para que pase de ser un simple mensaje a ser una morada en la que nosotros podemos vivir constantemente. Lo próximo es que la verdad se obedece, porque demanda respuesta. No solo se entiende, se practica con humildad y fe. Y se practica en decisiones concretas, aun cuando nos cueste, amado. Porque la vida del creyente implica morir al yo. Cristo nunca dijo que sería fácil. Él cargó una cruz, amado. Y nos dijo que si queríamos seguirlo, teníamos que cargar con la nuestra. De modo que la obediencia requiere sacrificio. La verdad se vive, se expresa en nuestra conducta diaria. La vida del creyente se convierte en el testimonio visible de la verdad que hemos abrazado. O sea, se hace visible en nuestro carácter, en nuestras relaciones y en nuestra conducta diaria. Y eso no tiene que ver con que seamos perfectos y imperfectos, porque la verdad deja de ser teoría y se vuelve nuestro estilo de vida. Vamos camino a la perfección. ¿Desde dónde? Desde la imperfección. Porque somos todos pecadores, dice la palabra. Y vamos camino a esa vida donde ya no habrá pecado en ninguno de nosotros, porque seremos transformados cuando Cristo regrese por su iglesia. De manera que la verdad bíblica se consume como contenido, se interioriza, se obedece y se encarna en la vida cotidiana. No se aprende para saber más, sino para vivir diferente. Y aquí Dios nos revela una clave espiritual. La verdad no transforma al que la escucha ocasionalmente, sino al que permanece en ella. Por eso Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Otra cosa de la verdad, amado, es que la verdad nos lleva al silencio, al espacio de revelación. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nos dice, take it easy, tranquilízate, cógelo con calma. Esto no es un llamado a la pasividad, sino a la quietud interior. ¿Por qué? Porque Dios no compite con el ruido. Él se va a quedar tranquilito allí, a que tú te calmes. El ruido va a seguir, pero cuando buscamos la presencia de Dios, el ruido no puede entrar allí. Ese espacio lo tenemos que hacer nosotros. Dios habla cuando hay espacio que nosotros tenemos que hacerlo. El Espíritu no va a hacer ese espacio por ti. No te va a coger por una oreja y te va a llevar y te va a sentar allí. Aquíétate tranquilo, que Dios va a hablar. Eso no va a pasar jamás. Ese espacio lo tenemos que hacer nosotros. De aquí que el llamado de Dios en labios del salmista
es estar quieto. Muchos no han perdido la fe, pero han perdido el silencio. Porque si no establecemos espacios de silencio interior y exterior, nuestra vida termina llenándose de ruido y de mucha prisa. ¿Y sabe lo que sucede? Perdemos el discernimiento. El silencio permite escuchar y procesar. Sin él reaccionamos a todo y no distinguimos la voz de Dios de otras voces. Entonces, cuando el diablo aparece a decirte, tú no vales nada. Cuando el diablo aparece por ahí, te susurra al oído, la gente no quiere saber de ti. Pastor, lo menos que le importa eres tú. Ese jefe tuyo no se lleva contigo, lo que está es manipulándote y usándote. Terminas creyéndote esas mentiras. Porque todos fuimos creados con una intención de parte de Dios, con un propósito. Pero desde que el mundo es mundo, el diablo no ha descansado para destruir los propósitos de Dios de toda la humanidad. Y qué triste cuando la mayor parte de la gente no ha tenido acceso a escuchar la verdad y el diablo se ha salido con la suya. Por eso usted ve tanta gente que han sido unos fracasados. Gente que pudieron haber sido científicos, pudieron haber sido doctores, médicos, profesionales. Porque no importa que una persona nazca en una cuna pobre. Cuando escucha la verdad, los propósitos de Dios lo llevan a convertirse en lo que Dios dijo que iba a hacer. Lo otro que sucede es que perdemos la profundidad. No hay profundidad. La profundidad requiere pausa. Sin momentos de quietud, todo se queda en lo superficial y no hay tiempo para que la verdad de Dios eche raíces, para que podamos crecer y madurar, no solo mental, sino espiritualmente. Tampoco hay claridad. El silencio ordena nuestra mente y nuestro corazón. Sin ese silencio, nuestros pensamientos se mezclan y nuestras decisiones se toman desde la confusión, desde lo emocional. De modo que el silencio no es vacío. Es el espacio donde se forma el discernimiento, se cultiva la profundidad y nace la claridad. Y es aquí que Dios nos presenta una verdad confrontadora. Una vida sin silencio es una vida sin dirección. ¿Dónde fue que el profeta pudo encontrar y ver a Dios? No fue en el terremoto, no fue en el escándalo, fue en aquel silbido apacible, dice la palabra. Ya estoy terminando, amado. Veamos un caso, un ejemplo claro de actividad sin presencia que nos muestra la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. El caso de María y de Marta. Lucas 10, 38 al 42 habla de una mujer llamada Marta, que recibió a Jesús en su casa. Dice que ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por los quehaceres. Ella estaba preocupada por el pernil que tenía en el horno, por los pasteles que estaba cocinando, por el arroz con gandules, que no se le fuera a quemar. Porque para ella lo más importante era que Jesús pudiera comerse una buena comida boricua. Tuvo los pantalones de decirle: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, que no me ayude. Que me ayude a hacer esto o lo otro. Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En buen español Jesús le dijo que se queme el ajo, que se quede sin agua los pasteles, que se achichaje el pernil. Lo más importante
es que ella está escuchando la palabra y yo no la voy a mandar para allá porque lo importante es que me escuche. De manera que mientras Marta estaba ocupada, María estaba atenta. Fíjense que Jesús no reprendió el servicio, reprendió la desconexión del centro, de lo que era importante, de lo que era realmente transformador. Marta hacía cosas para Jesús, pero María estaba con Jesús. ¿Ven la diferencia? Una cosa es hacer para Dios y otra cosa es estar con Dios, amado. Este relato, amado, nos confronta. Podemos estar ocupados en lo espiritual y aún así perder la prioridad de la verdad, nuestra conexión con la verdad, y esa verdad es Cristo. Podemos estar sirviendo en un sinnúmero de ministerios, asistir a todas las actividades, a todos los congresos, a todos los retiros, etcétera y etcétera, todo lo que se invente. Y aún así, perder cuál es nuestra prioridad de la verdad. Y lo mismo ocurre con el conocimiento secular. Podemos tener estudios académicos a diversos niveles, todo tipo de conocimiento intelectual y aún así perder nuestra prioridad de las verdades que hemos estudiado y adquirido porque no han logrado transformar nuestra vida. Todo se quedó en información pero no se convirtió en transformación. Pero en términos espirituales, la realidad es que podemos estar ocupados en lo espiritual y aún así perder la prioridad de esta verdad, nuestra conexión con la verdad. Por eso Jesús dijo, una sola cosa es necesaria. Por lo tanto, es usted el que decide escoger lo que María escogió. Escuchar al Maestro. Entonces esto nos lleva a una realidad. Madurez espiritual es discernir en medio del ruido en el cual nosotros estamos rodeados. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es algo que tenemos que ejercitar para que se desarrolle. La madurez no es saber más, es discernir mejor, es discernir qué escuchar, es discernir qué filtrar, qué rechazar y qué abrazar. En pocas palabras, la madurez no consta en acumular conocimiento, sino en desarrollar el discernimiento necesario para saber qué es lo que verdaderamente vale la pena que aceptemos. Para poder discernir qué debemos ignorar, qué debemos rechazar y qué debemos retener en nuestra vida. Para poder discernir las embustes y las mentiras del diablo que se pasa constantemente metiéndonos en la cabeza. Porque el discernimiento nos lleva a la verdad, la cual nos guía a alcanzar el divino propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amada iglesia, amado hermano y amigo que me estás escuchando en esta mañana, Dios no te está pidiendo que apagues todo. Dios te está pidiendo que reordenes todo. Dios te llama a vivir con menos ruido, a vivir con menos distracción, a vivir con menos saturación y a vivir con menos impulsividad. Dios te llama a buscar más de su verdad, más de su presencia, más obediencia y más claridad. De manera que el llamado que Dios te hace en esta mañana es simple, pero profundo. Vuelve al silencio. Busca de su presencia. Vuelve a la palabra para que esta palabra pueda iluminar tu camino y vuelve al centro, el cual es Cristo. Amén.
Señor, hoy reconocemos que hemos permitido demasiado ruido en nuestra vida. Perdónanos por vivir distraídos. Perdónanos por escuchar todo menos tu voz. Hoy elegimos el silencio que nos ordena, la verdad que nos liberta y la presencia que nos transforma, Señor. Y esa es la petición, Padre amado, que tengo delante de ti, que cada persona que ha escuchado y que habrá de escuchar esta prédica, Señor, esta enseñanza, que eso sea lo que elijan en su silencio. Que ese silencio nos ordene, que tu verdad nos liberte y que tu presencia nos transforme. Te pido que quites el ruido de nuestra mente, que afirmes nuestra identidad y que nos restaures a tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios te guarde, amado. Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Ponga en ti su paz. Comparte este video, dale like. No te quedes con esta bendición, compártela con otros. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Nos veremos este próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro estudio bíblico. Bendiciones, amados.